Vamos a comenzar ya con el tema de la historia. Pues nada, el día de ayer fue 10 de octubre. Es un día muy importante para la historia de Cuba, que ha sido muy tergiversado y contado de una manera con muchos sesgos políticos. Desafortunadamente, los que nacimos en esa dictadura en Cuba posterior al 1959, no hemos escuchado estos datos que les voy a dar hoy. Les aseguro, hay muchas cosas. Si usted me sigue de hace un tiempo ya a mi canal, va a escuchar datos repetidos para usted, pero no para todo el cubano. ¿Por qué? Cuando se habla de la guerra del 68 o la guerra de los 10 años o la guerra que se inaugura este día 10 de octubre del 68 en la de Majagua, que era un ingenio que estaba más cerca de Manzanillo que de Yara, esta guerra pocas veces se dice los preparativos anteriores a la guerra y qué llevó a que esta guerra se efectuara. No se puede hablar de la guerra de los 10 años, familia, no se puede hablar y los que estudian historia, ahora bien, gracias Andy, qué bueno que ya regresó más o menos la normalidad en la transmisión. No se puede hablar de esta guerra si no se habla de una institución masónica que estuvo completamente diseñada, vinculada y dirigida a organizar la guerra, a organizarla de una manera secreta, discreta, muchos papeles se perdieron, pero que es una versión que está contada en varios libros de historia de la masonería, y que hoy vengo a darles un bosquejo general. Esta versión viene escrita primero por Francisco Ponte Domínguez en este libro que se llama La masonería en la independencia de Cuba, que es un libro excelente, publicado en 1952. Esto es una reedición de esta primera versión, pero que además tiene también ecos en este libro de uno de los esbirros de esa dictadura, uno de los intelectuales, que son esos que les decía ahorita, que son del espectáculo bochornoso de los talentos serviles a ese comunismo, que es el doctor Eduardo Torres Cuevas, que hizo este libro y publicó este libro, no recuerdo bien el año, yo estaba en Cuba cuando lo publicó, pero este libro recoge 6 ensayos, fue en el 2004. Recoge 6 ensayos referentes a la masonería en Cuba, y uno de esos ensayos desarrolla también la idea de esto que le voy a contar hoy. Pero para más INRI, ya un libro posterior, que es un libro de alguien que siempre recomiendo en este canal, que es Camila Costa, también se comenta esto y se da algunas ideas de esta situación, que es este libro de Camila Costa por la editorial Primigenios, que se llama Del Templo al Temple, Silencios y Escándalos de la Masonería Cubana. Aquí también se habla de esto y se habla en otros lugares. Desgraciadamente, en los libros de texto de historia de Cuba, estas cosas no se hablan, y es algo de lo que voy a hablar hoy. Pues nada, resulta que el 28 de marzo de 1862, 6 años antes del alzamiento de la de Majagua, o de este grito del 10 de octubre, se fundó una organización en Cuba masónica, puramente masónica, por un extraordinario patriota que es otro gran olvidado, que es Viriato Alfonso de Covadonga. Ese era su seudónimo de guerra, pero realmente se llamaba Vicente Antonio de Castro. Este señor que ven acá es un médico, un doctor espirituano, un hombre políglota, alguien que dominaba muchas lenguas, que además era periodista, excelente científico. Les digo más, fue el primero en introducir la anestesia en Cuba y en Latinoamérica, solamente 4 meses después de que se haya inventado en Boston. Este doctor cubano creó una institución masónica. Él era grado 33, el grado superior de la masonería del rito escocés en el mundo, y con una historia que es muy masónica, que no le voy a hacer hoy, llegó a Cuba y creó este Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que es conocido como GOCA. Por eso mi canal se llama Ecos del GOCA, porque somos eco de esa fundación masónica que preparó el network, preparó las redes, preparó la forma de conspiración para llegar precisamente a la guerra de los 10 años. Muchas personas, sobre todo los que estudian en Cuba, piensan que la guerra de los 10 años resultó de la noche a la mañana, en apenas 3 meses o un año a lo sumo, y que un grupo de hacendados en Cuba decidieron alzarse contra el dominio español. Y no fue tan así. Hubo una preparación previa, se dieron muchas historias previas de guerras contra el dominio español, guerras que tenían quizás otras características de más anexionismo, o guerras que buscaban otro tipo de influencia política en el país. Pero esta guerra de independencia, que se comienza el 10 de octubre del 1868, parte de la fundación del GOCA, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que eso no nos lo cuentan. ¿Y por qué yo digo esto? Pues nada, el GOCA, esta organización que era el Gran Oriente de Cuba y las Antillas,
creado el 28 de marzo de 1862, creó una serie de logias masónicas. Primero utilizó una liturgia redactada por este señor Vicente Antonio de Castro, que era tendente a preparar al cubano para ser ciudadano de una futura república, enseñándole conceptos que en esa época no eran, estamos hablando de 1862, siglo XIX cubano, conceptos que no eran muy populares, que no eran muy conocidos, que sí tenía cierto calado, porque recordemos que desde el Colegio de San Pablo, de San Carlos y San Ambrosio, se instruía a las personas, a los cubanos en constitucional, en derechos fundamentales, en fin, en una serie de cuestiones democráticas, pero estas liturgias redactadas por Vicente Antonio de Castro, que las tengo las liturgias, tengo casi las originales, o no las originales, una versión de las originales, pero al pie de la letra. Estas liturgias eran tendentes a preparar al cubano para esa guerra que después vino. Y además de las liturgias, se crearon una serie de logias que fueron las logias que sirvieron como fachada a esta conspiración y a esta confianza que hubo en esta red de cubanos que estaban disconformes con la metrópoli y que eventualmente, después de 6 años, dio como resultado la Guerra de los 10 años. Dentro de estas logias, hay tres, fueron alrededor de 20, un poco más de 20 logias en toda Cuba. Esta fundación fue en Ciudad de La Habana, porque aunque muchos pensamos que realmente el grito fue en Oriente, pero se venía cultivando desde la capital a través de muchos intelectuales y muchas relaciones que había en esa época entre los intelectuales y hacendados cubanos. Pues nada, se crean una serie de logias. Entre las logias principales resaltan tres: una logia en Camagüey, una logia en Bayamo y una logia en Manzanillo, muy cerca de la de Majagua, que estas logias son las que llevan y aportan la mayor cantidad de héroes y figuras principales de esta gesta independentista y hasta que llegó la República. Yo siempre pongo de ejemplo esto porque es muy importante. Estas logias son para los que les gusta la historia y los que les gustan estos temas y les gusta analizar qué pasó realmente con la masonería y por qué la masonería es considerada por el primer Congreso de Historia de 1942 por personas que sí no tenían sesgos políticos, aunque tenían sus opiniones, pero que eran historiadores muy valiosos de esa república que fue Cuba en esa época. Ellos consideraron a la masonería como la institución que más aportó a la independencia, al progreso y a la libertad de Cuba desde su fundación. Y se refiere precisamente al aporte del Gran Oriente de Cuba y las Antillas a través de estas logias. Les comento, los venerables maestros, que son los presidentes de cada una de estas logias, fueron las tres figuras principales que salieron de la Asamblea de Guaymaro, que surgieron del primer gobierno de la República en Armas. Los 7 presidentes de la República en Armas, yo les voy a dar los nombres de todas estas cosas que estoy diciendo, pero lo que quiero es darle un bosquejo general antes de entrar en el tema del 10 de octubre para que vean lo interesante que es el tema y lo poco que conocemos de él. Los 7 primeros presidentes de esta lucha de los 10 años, esta primera guerra, gran guerra de independencia en Cuba, fueron masones, todos prominentes masones de estas logias. E incluso los 2 primeros de la guerra del 95 también lo fueron. Salvador Cisneros Betancourt, que fue el primero que repitió, y luego Bartolomé Masó, que era de la logia de Manzanillo. Y entonces, a través de estas verdades, usted puede darse cuenta que había una gran complicidad de la masonería como institución creada al servicio de la libertad de Cuba, como institución o esta Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que fue una especie de junta creada para conspirar, entre otras cosas, por la libertad de Cuba. Pues nada, estas tres logias fundamentales, primero, la primera fue creada en 1866 en Camagüey. Esta logia fue Tínima número 16. Esta logia en el Camagüey, ¿quién era su venerable maestro? Tuvo varios venerables maestros, pero el más connotado y el más notorio para los efectos de lo que estoy tratando de contar hoy fue el marqués de ese momento que prefirió ser cubano a ser marqués, el marqués de Santa Lucía, que es Salvador Cisnero Betancourt. Este señor, que aquí ven su foto, él era el venerable maestro de la logia Tínima número 16. Pero ¿quién más estaba en esa logia? Ignacio Agramonte y Loinás pertenecía a esa logia Tínima 16, para que tengan una idea. La segunda logia importante creada al efecto es la logia que se crea en Bayamo, que es Estrella Tropical número 19. Esta logia es creada en 1867. Recordemos, 66 la de Tínima, 67 la Estrella Tropical número 19 de Bayamo, cuyo venerable maestro entonces es quien después sería el vicepresidente de la República en Armas, el primer vicepresidente, en una historia muy bonita que le voy a contar rápido ahorita, más adelante.
y que es el gran Francisco Vicente Aguilera. Este señor, que era un millonario de la época, quizás la fortuna más grande que había en todo el oriente del país, con muchas haciendas, mucho conocimiento, mucho respeto, que además fue un hombre enfermizo en las postrimerías de su vida, pero que aportó mucho a la lucha, era el venerable maestro de la logia de Bayamo, Estrella Tropical número 19. Pero ¿quién más estaba en Estrella Tropical número 19? Pues nada, ahí estaba Perucho Figueredo, el creador del himno nacional. Ahí pertenecieron muchos otros. Yo tengo la lista acá. Imagínense que ahí estaba Manuel Tita Calvar, Jaime Santisteban, estaba el mismo Carlos Manuel de Céspedes, estaban tantos y tantos representantes, Francisco Maceo Osorio, por ejemplo, en fin, muchos de los grandes próceres que después llevarían a cabo esta guerra de los 10 años. Pero la tercera logia importante que quiero llamarle la atención es la logia de Manzanillo. Esta logia se crea ya en vísperas del alzamiento, que es la logia Buena Fe de Manzanillo número 20, o asumidamente número 20, porque en los libros aparece como Buena Fe de Manzanillo. ¿Quién era el venerable maestro? Yo tengo el cuadro completo de la logia de esta logia de Buena Fe de Manzanillo y les voy a leer los nombres para que ustedes vean quiénes estaban ahí. El venerable maestro era nada más y nada menos que Carlos Manuel de Céspedes, cuyo nombre seudónimo era Hortensio, que era el nombre que usaban como seudónimo de guerra, porque usaban estos seudónimos, porque no olvidemos que la masonería en esa época era perseguida con pena capital. Es decir, la masonería era considerada por la corona como enemiga del trono y del altar, tanto de la Iglesia Católica como del trono. Les voy a leer el cuadro de la logia Buena Fe de Manzanillo para que tengan una idea de dónde sale esta pléyade de hombres libres que llevan adelante el 10 de octubre que comienza esta lucha de los 10 años. Esto no surgió de la nada, esto surgió de una preparación previa que hubo gracias a un gran desconocido que es Vicente Antonio de Castro, que para mí es el verdadero padre de la independencia en Cuba y ese es el primer video que yo tengo en el canal. Pero les leo. Venerable maestro Carlos Manuel de Céspedes, nombre simbólico Hortensio, que ese es su seudónimo de guerra. Primer vigilante, Francisco Vicente Aguilera, seudónimo Ermitaño. Segundo vigilante, Pedro Muñoz de Gonzalo, que era un teniente del ejército español y su nombre seudónimo era Gonzalo. Secretario, Eligio Izaguirre, su nombre, el seudónimo era Osama. Tesorero, Manuel J. Izaguirre. Todos estos son personajes de la historia. Su seudónimo era Cedeño. El orador, Francisco María Fajardo. Arístides. Experto, Porfirio Tamayo. Maestro de ceremonia, oigan bien, maestro de ceremonias, los masones saben de quién estoy hablando, qué cargo ocupan estas personas y qué desempeño tienen en el ritual masónico, en el ceremonial, qué posición ocupan en logia y cuál es su función. Pues el maestro de ceremonias, que es tan importante, era Bartolomé Mazó Márquez, que luego fue presidente de la República en armas en la guerra del 95. Era el hermano Báguano. El limosnero Germán González de la Penas era comisario de policía, porque aquí habían españoles y cubanos, pero realmente se cuenta en la historia, lo que se ha podido comprobar, que encontró el camino de regreso. Gertrudis, sí. Lo que se ha podido comprobar es que luego de las sesiones se quedaban al final para conspirar por señales que tenían y determinadas cuestiones. Limosnero, este señor. Ecónomo, que es un cargo muy importante, que es un cargo fundamental en la logia también, era Francisco Javier de Céspedes. Este señor era hermano de Carlos Manuel de Céspedes, hermanos de sangre, y fue el cuarto presidente de la República en armas. Su seudónimo era Solitario. Y así, guardatemplo interior Juan Hall, que es el hermano eribucano, que es algo muy importante y este es un personaje de la guerra. Y así, José María Aguirre, Manuel Tita Calvar, Juan Palma, en fin. Este es el cuadro de la logia Buena Fe de Manzanillo. Pues nada, con todos estos elementos y con 6 años de preparación, intrigas, mensajes cifrados que se mandaban gracias a que conocían ciertos toques y palabras que los hacía reconocer como hermanos a todos estos conspiradores, hacendados, estos intelectuales cubanos que estaban disconformes y que ya se sentían cubanos, aunque haya una versión de que eran españoles, para mí eran ya cubanos, el siglo XIX es el siglo de la cubanidad. Pues nada, ellos conspiraron y dieron al traste con el 10 de octubre. ¿Qué pasó el 10 de octubre? Pues el 10 de octubre, muy sencillo, se habían reunido días antes. Hay dos reuniones que se dan en agosto de 1868. Una de ellas es la convención de Tirzán, que los 10 que participan en esa convención de Tirzán
que si mal no recuerdo fue el 4 de agosto del año 1868, y sé que después van a venir para arriba de mí con el hacha, 4 de agosto de 1868, algunos que me siguen, que les gusta mucho la historia y les gusta que sea preciso. Hablar de historia es siempre muy arriesgado y es muy osado de mi parte, no soy historiador, me encanta la historia, pero cuando uno habla y sobre todo habla en vivo y habla de memoria, uno comete muchos errores históricos que después tengo a bien subsanar y me los dicen. Pero en general la esencia sí les aseguro que tiene mucho que ver con lo que se ha escrito en la historia. Yo no lo viví, yo solamente soy un vocero de lo que leo y leo mucho al respecto. Pero bueno, les comentaba, la convención de Tirsan, que es una convención muy importante que se hizo en una de las fincas orientales, que se hizo el 4 de agosto. El lanzamiento es en octubre. Desde agosto ya se reúnen para entre todos coordinar qué va a pasar, porque recordemos, en la historia se dice mucho y era real, los conspiradores del centro de Cuba querían que el alzamiento fuera a principios del 69. ¿Y por qué? Por la razón de la zafra. La zafra generalmente en Cuba comienza en julio y termina entre los meses de enero y febrero de cada año, y ellos querían que terminara la zafra para así tener más recursos económicos para poderse ir a la guerra, porque la guerra iba a ser devastadora, iba a ser una guerra fratricida, se sabía lo que era una guerra y muchos de ellos tenían incluso formación militar y sabían las consecuencias que podía tener, y por eso pedían, como eran hacendados, terminar la zafra y la zafra azucarera con ese dinero emplearlo para estos menesteres. Por supuesto, se adelanta por razones que ahora les voy a explicar algunas, pero en la convención de Tirsan, lo curioso es que van 10 delegados representando las diferentes regiones que luego se involucran en la guerra. Y los 10, oigan bien, los 10 eran masones del Goka. Los 10 pertenecían a logias muy importantes del Goka y les voy a dar sus nombres. Por Estrella Tropical número 19, que es esta de Bayamo, estaba, por supuesto, Francisco Vicente Aguilera, que venía siendo como el líder de la insurrección. Estaba Pedro Figueredo, que es Perucho, el autor del himno nacional, este músico brillante que luego muere fusilado, con una historia que algún día haremos. Está Francisco Maceo Osorio, que es otro personaje importante. Son tres. Ahora, por la logia Tínima número 16 del Camagüey, que es la segunda gran logia o logia importante, no gran logia es otro término, que es la segunda logia importante de esta época que prepara la guerra de los 10 años. Esto no nos lo cuenta nadie. Era Tínima número 16. ¿Quién fue por Tínima? Salvador Cisnero Betancourt, que resultó ser el segundo presidente de la República en armas cuando destituyen a Céspedes, que además era el secretario de la Cámara de Representantes, que además juega un papel fundamental, incluso fue el primer presidente de la República en armas en la Guerra de Martí del 95. Fíjense la dimensión de este señor. Salvador Cisnero Betancourt, recuerden, es el marqués de Santa Lucía, era un título nobiliario que le había dado a su familia los reyes de España, precisamente para que fueran fieles a él, y decide renunciar a su título nobiliario, a todos los beneficios que esto tenía, que tenía incluso una pensión, tenía un estatus en esa colonia que era Cuba en esa época del siglo XIX, y renuncia a todo eso para perseguir esta ilusión de la independencia y de la libertad de Cuba. El segundo que va de Tínima, número 16, es Carlos Loret de Mola, una figura muy importante del centro. Luego de las logias tuneras, que también las tunas tenían sus logias pertenecientes al Goka, y que muchos de estos personajes que les voy a leer, principalmente el primero, también pertenecía a Estrella Tropical número 19, aparece en los libros como en el cuadro de logia de Estrella Tropical número 19, que es la de Bayamo. Los dos que van de las tunas son Vicente García González, que hay muchas personas que me piden que haga un programa de él, lo voy a hacer. Es una figura muy controvertida, pero es una figura interesante de este periodo, un patriota sin dudas, todos ellos lo fueron. Y el segundo de las tunas fue Francisco María Rubalcaba, figura importantísima. De la logia Buena Fe de Manzanillo fue Carlos Manuel de Céspedes e Isaías Mazó. Ya le digo, todos masones. Y por último, de la logia de Holguín, Belisario Álvarez Céspedes, que era el venerable maestro de la logia de Holguín. O sea, los 10 que participan el 4 de agosto en la convención de Tirsan, que es un evento muy importante que no voy a narrar hoy porque si no el programa lo hago eterno, es muy importante que se tenga en cuenta la participación de 10 masones que se identificaban como masones entre ellos, que se confiaban los secretos de la conspiración a través de
toques, palabras, la confianza de un juramento, ser hombres de honor, ser caballeros de la verdad y búsqueda de la verdad. Y entonces aportaron a esto que fue el alzamiento del 10 de octubre. ¿Qué pasó el 10 de octubre? Por supuesto, ya todos sabemos por la historia, no me voy a contar de nuevo, que Francisco Vicente Aguilera era uno de los que, junto a los del centro, quería que se iniciara la guerra en el 69, principio del 69, por el tema de la zafra que le conté. Carlos Manuel de Céspedes nunca estuvo de acuerdo con esto y quería adelantarlo. Entonces, en esta primera convención de Tirzán, tengo entendido, o en otra que se hizo en el mes de agosto también, quedaron en que iba a ser en diciembre el alzamiento para el 24 de diciembre. Francisco Vicente Aguilera pide que iba a salir a Estados Unidos a reunir al exilio, ver qué podía hacer fuera para preparar lo que iba a pasar y que regresaba a Cuba más tardar diciembre y que más tardar 24 de diciembre. Un abrazo, mi hermano Guille, gracias por estar acá, mi brother. Iba a regresar a Cuba y entonces se iban a alzar. Posterior a esto hubo otra convención donde ya determinaron que el alzamiento iba a ser el 14 de octubre, porque era realmente el 14 la fecha de alzamiento, porque coincidía con unos festejos que se estaban haciendo en la ciudad de Manzanillo por un evento histórico que no vale la pena ni rememorar, que es algo aparte, que no es trascendental a los efectos de lo que les voy a contar, pero por filtraciones se supo que se estaban reuniendo en esta finca que era un ingenio, que era el ingenio La de Majagua, que es un ingenio que había comprado Céspedes, Carlos Manuel de Céspedes, junto con su hermano Francisco Javier, 2 años antes a los eventos, esto es decir, en el 66. Aquí le voy a mostrar una imagen del ingenio, cómo lucía en el año 1863. Esto es algo histórico, esto es un documento histórico, esto que le estoy mostrando. Así lucía, era una finca bien grande y ahí fueron albergando a muchos conspiradores que fueron llegando a Manzanillo. Este movimiento decretó una alarma, una alerta entre los voluntarios y lo que decidieron fue eh, entre el ejército español, lo que decidieron fue tratar de impedir el alzamiento. Fueron a detener a Carlos Manuel de Céspedes, pero Carlos Manuel de Céspedes tenía una situación especial con su primera esposa. Carlos Manuel de Céspedes era un personaje, tengo que decir. Era un hombre muy mujeriego, era un cubano. Voy a decir algo de Carlos Manuel de Céspedes antes de entrar en este tema para que sepan por dónde viene. Bueno, voy a terminar con esta idea primero. Disculpen que divague un poco en esto, pero es que la historia es tan rica y tiene tantos matices y me encantaría tocarlos todos, porque para mí todos son impresionantes. Cuando encontré con ellos es como eureka. Uno se encuentra con cosas que dice, bueno, por eso pasó esto. Resulta que a Carlos Manuel de Céspedes van a detenerlo en su finca y cuando llegan, la primera esposa de él, que era su prima, María del Carmen, estaba muy enferma, casi muriendo y definitivamente después muere, poco después. Y no lo detienen por el respeto que había y la consideración a la familia Céspedes. Ya Céspedes era un abogado, su padre había sido un terrateniente, un hacendado muy importante en las provincias de Bayamo, Manzanillo, Yara, toda esta área, provincias no, eran ciudades en esa época. Y pues no lo detienen por eso. Y entonces se da el alzamiento el día 10, apresurado, porque ya no podían esperar al 14 y entonces llaman a todo el mundo y llegan alrededor de 36 insurrectos ahí, se reúnen en la de Majagua y se da el grito de la de Majagua, que se da en la mañana del día 10 y en la tarde-noche llegan a Yara en un escuadrón que de estos que se dirigían a Bayamo, porque Bayamo era una provincia, una ciudad muy importante para estos efectos. Recordemos que Estrella Tropical es de allá. Y entonces, en camino a Bayamo, vean acá este mapa que es muy importante para lo que le voy a contar. Ahora le voy a hablar de Céspedes, pero esto es muy importante. Si ven acá, la primera punto del GPS a la izquierda es la de Majagua y el segundo es Yara, para que vean que está equidistante, tienen por medio Manzanillo. Es decir, en la historia se ha conocido esto como el grito de Yara, pero es por un error histórico de un documento que salió un parte del ejército que habló de esta primera escaramuza que fue el día 10 por la tarde-noche en la ciudad de Yara, donde pierde los insurrectos, donde pierde este nuevo ejército de Carlos Manuel de Céspedes, se dispersan. Fue algo catastrófico donde incluso pasó algo muy interesante que quedaron 12 hombres cuando tratan de entrar a la ciudad, porque le dijeron que la ciudad estaba un poco fácil de tomar, de ser tomada, tenían muy pocos efectivos del ejército español y nada más lejos de la realidad. Cuando entraron fueron repelidos inmediatamente por el fuego del ejército español. Y cuando se fueron a la desbandada, ustedes van a ver el parte, porque les voy a traer documentos históricos. Les tengo varios documentos históricos para esto. Es que a mí me gusta este tema. Cuando se fueron a la desbandada quedaron 12 solamente. Y con 12 surgió la frase aquella que es histórica, donde Carlos Manuel de Céspedes dijo, no importa,
Con 12 es suficiente para hacer la revolución. Que después el descarado de Fidel Castro, siendo lo mentiroso que siempre ha sido, la retomó para hacer más o menos algo parecido con los que quedaron después del desembarco de Yate Gran Merniquero, muy cerca de este lugar. Pero bueno, regresando al tema, voy a hablar de Céspedes antes de hablar del grito de Yara y que es un error histórico llamarlo grito de Yara y que debería llamarse grito de la de Majagua o de cualquier alzamiento de la de Majagua o cualquier otra cosa. Y se le llama grito de Yara por algo que les voy a enseñar más adelante. Pero quiero hablarle brevemente de Céspedes porque es una figura que ha sido mi hermano, venerable hermano Carlos Manuel de Céspedes, fue un patriota y que es una figura muy controvertida, controversial, es una figura de la que todo el mundo opina y que hay muchos hermanos, incluso en esta guerra contra la dictadura, que tienen sus opiniones alrededor de Céspedes y no son capaces, a veces yo me pregunto si lo juzgan con el verdadero rasero de la historia y de la circunstancia de los hombres. Los hombres, nuestros héroes, como yo siempre le digo, son seres humanos con virtudes y defectos. Son seres humanos que a veces cometen errores, que cometemos todos y que son perdonables porque son errores al calor y al fragor de la batalla y de la impronta que es esto que estaban haciendo ellos, que es algo realmente pionero, de que hacendados entreguen todas sus riquezas, entreguen todo por una causa. De nuevo, la misma idea, siempre la causa por delante del ego. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para analizar a estas figuras. Pues Carlos Manuel de Céspedes, como dato histórico interesante, fue un niño que nació enrollado en el cordón umbilical al momento de nacer. Esto le causó un asma que lo acompañó durante toda la vida y que hizo que fuera un deportista intenso. Él practicaba mucho deporte, tenía un cuerpo ¿cómo decirle?, musculoso, era una persona muy atlética, porque los médicos de la época le recomendaban mucho hacer ejercicio y mantenerse con una buena dieta, mantener un buen estilo de vida por este problema del asma que lo acompañó durante toda la vida y que él logró controlar en la medida de lo posible. Pero además fue muy mujeriego, como yo le decía, se casó varias veces, primero con su prima, esta prima de que estaba muriendo en el momento del alzamiento de la de Majagua, y además fue alguien, un políglota, un escritor. Los poemas de Carlos Manuel de Céspedes son poemas bellos, escribe con un excelente estilo. Los que han tenido la oportunidad de leer sus cartas se dan cuenta de su estilo literario, de su cultura, un hombre que viajó mucho y eso le garantizó una cultura general integral vasta que le aportó mucho a su figura. Era un líder sin dudas, hablaba latín perfecto, hablaba inglés, hablaba francés, incluso en el momento en que regresa a la patria después de la muerte de su padre, él se encontraba en Turquía. Imagínense ustedes cuánto viajó y cuánta vida, que es algo que le pasaba a Martí, que es algo que le pasó a muchos de estos héroes que tenían mucho mundo, como diríamos nosotros los cubanos, y eso garantizaba que eran personas muy instruidas. Pues nada, Carlos Manuel de Céspedes, oigan esto, para mi hermano Brian, que a lo mejor anda por el chat y que yo sé que él es un deportista de este deporte que voy a mencionar ahora. Carlos Manuel de Céspedes, siendo un niño en edades escolares, aprendió a jugar ajedrez porque un tío de él, su tío Francisco, le enseñó este juego que no deja de ser un juego en el siglo XIX cubano de la élite más élite, que era algo muy de alcurnia, porque era algo muy elegante que usted supiera no ni siquiera tener un tablero de ajedrez en su casa sino que supiera además mover las piezas, porque era algo, imagínense, el siglo XIX cubano. Y a Carlos Manuel de Céspedes este es un mérito que se le reconoce muy poco y que es prácticamente por muchos considerado como el padre del ajedrez en Cuba. Dicen que las partidas de ajedrez de Carlos Manuel de Céspedes eran espectaculares. En la manigua incluso jugaba de espaldas, con los ojos vendados. Le iban diciendo los movimientos que hacían los que pocos que sabían en el ejército jugar ajedrez, los movimientos se los dictaban y él dictaba para atrás el movimiento de respuesta y organizaba partidas como la que hacen en la actualidad los grandes maestros, Lenier, Lázaro Bruzón, todos estos patriotas que están acá en Estados Unidos en el exilio también y que también representan a Cuba. Hablábamos de Lenier hace unos semanas atrás, que había ganado, había sido medallista olímpico de ajedrez en la actualidad, Capablanca, sabemos la historia del ajedrez en Cuba. Pues nada, Carlos Manuel de Céspedes era un genio del ajedrez, era un jugador empedernido, incluso él tenía como requisito a sus asistentes, a sus ayudantes, que jugaran ajedrez.
Él se gastaba mucho tiempo jugando ajedrez en la manigua porque era realmente algo que él dominaba y es una historia bien, bien interesante de su vida. Pues Carlos Manuel de Céspedes se dice muchas veces que estaba en quiebra en el momento del alzamiento y es cierto, él se encontraba en quiebra, pero se encontraba en quiebra más que todo porque había destinado sus esfuerzos, su peculio, a la guerra, a la independencia, ese sentimiento de independencia de la metrópolis y esta conspiración que le robaba mucho tiempo. Pero no pierdan de vista que era un abogado excelente, con excelentes resultados, con muchos clientes. Era un abogado que se había graduado primero en La Habana, pero que se había recibido en universidades de España. Tuvo relaciones con muchas personas importantes en España durante su estancia en España, donde se codió con lo más alto de esa sociedad y que trajo todo ese conocimiento a Cuba y por eso tenía este talante autoritario, quizás para algunos, arrogante quizás para otros, pero sin duda es un líder espectacular y que sintió a Cuba como propia y puso en el límite su conocimiento, que es el mayor recurso humano que tenemos todos, que siempre lo digo, no importa cuánto dinero tengas en el banco o no, o cuánto dinero tengas en propiedades o no, si tienes recursos humanos como la inteligencia y el conocimiento, tú siempre tienes algo que es una mina de oro y que te va a servir en cualquier momento. Así que esos historiadores que analizan que estaba quebrado, sí lo estaba, pero recordemos, un abogado en esa época del talante de Carlos Manuel de Céspedes, que además era un políglota, y además en una Cuba floreciente del siglo XIX, con mucha inversión nueva de personas que venían de Europa, Italia, Francia, España, a invertir en Cuba y a crear hacienda y a crear empresas. Él era alguien muy valioso y que podía rápidamente recuperarse si se dedicaba a acumular dinero y no a atesorar estos sentimientos de libertad. Pero además de todo esto, que les digo, Carlos Manuel de Céspedes se cuenta que tenía la biblioteca masónica más grande del momento en la historia de Cuba. Se dicen que coleccionaba los libros más importantes del momento y yo no lo dudo, porque además la masonería la llevó en todos los momentos. Tenía la biblioteca masónica más importante del momento. Y la presencia de la masonería en Carlos Manuel de Céspedes estuvo durante toda su vida, y ahí está el diario que se perdió, que luego encontró y sacó Eusebio Leal en un libro, que está todas las narraciones de las sesiones que hacían en la manigua, de cómo tenía un burro, que ese burro él le puso masón, y tenía ese burro cargaba con las liturgias de esta logia que él creó en la manigua, y que un buen día en una escaramuza los detienen y los persiguen y al burro cae en una emboscada española y se llevan al burro masón con todas las actas, las liturgias, los mandiles, todo lo que estas herramientas de la masonería que se utilizaban para estas sesiones y todo eso fue a parar al museo en España, que es algo muy interesante, que demuestra que Carlos Manuel de Céspedes, a pesar de sus defectos y sus sombras, que la tenemos todos los seres humanos, era una persona que buscaba esa verdad y buscaba la justicia y la luz a través de sus actos y a través del conocimiento constante sobre esto que para él era muy importante, que era la masonería. Pues nada, regresando ya a estas cuestiones del 10 de octubre y dejando a un lado, hay muchas historias que puedo contar de Carlos Manuel de Céspedes que no voy a hacer hoy porque no es menester hablar de tan, pues, si no lo haríamos eterno. Luego fue destituido, como todos sabemos, por razones obvias y lógicas, y él se lo buscó en parte por errores que cometió, errores humanos, pero de eso no voy a hablar ahora. El grito de Yara o el grito de la de Majagua. Es algo muy importante en la historia porque esto se ha tergiversado un poco y la razón es no solamente por el comunismo y estos libros adoctrinadores de hoy en día. En esto la República también tuvo culpa y tuvo culpa por un hecho que se dio en un reportaje que se dio 3 días después al alzamiento, el 10 de octubre, que salió en la Gaceta de La Habana, que tengo por aquí el documento histórico que les voy a compartir, que es un reportaje que salió este es el documento, la Gaceta de La Habana, yo lo tengo, y tengo exactamente el reportaje por el cual vino la tergiversación de este hecho. Y resulta que en la Gaceta de La Habana, déjeme ver si lo tengo acá. No lo tengo y ahí yo creo que no lo puedo leer. Voy a buscarlo un momentico porque es muy interesante lo que aparece en esta imagen. Oh, sí, sí lo tengo. Aquí lo tengo. Les voy a leer exactamente cómo llegó este telegrama, que es la sesión 5
de esta Gaceta de La Habana, que es un periódico oficial español que se publicaba en Ciudad de La Habana, un diario, y en la sesión 5 del día 13 de octubre de 1868, o sea, 3 días después, es un parte que se da, un parte oficial, donde comentan lo de Yara y a partir de aquí se le comienza a llamar Grito de Yara. Esto es muy interesante porque esto es historia pura y dura. Los que les gusta la historia pueden tomar screenshot y compartirlo con sus amigos, porque esto es algo histórico que quiero compartir con ustedes porque me encanta que esta es la forma de crear Cuba y de hablar de nuestra patria y rendir homenaje a nuestros héroes. Dice la sesión 5, esto que está acá. Dice, según telegramas oficiales, en Yara, jurisdicción de Manzanillo, se levantó el día 10 una partida de paisanos sin que hasta ahora se sepa el cabecilla que la manda, ni el objeto que los conduce. Supónense unidos a ella los bandoleros perseguidos en otras jurisdicciones, y su importancia debe ser escasa. Cuando en el mismo pueblo de Yara tuvo un encuentro antes de ayer con una columna pequeña de soldados que salió de Bayamo en su persecución y huyeron a los pocos tiros que se cruzaron, dejando en el terreno del encuentro, sin duda para mejor ocultarse, 5 escopetas, un trabuco, 4 machetes, una lanza, 10 caballos ensillados o enjalmados y un muerto de bala de fusil, todo sin más que una leve herida de un soldado de la columna que ayer seguía la persecución de los fugitivos. De Cuba y de los otros puntos de la isla concurren fuerzas considerables del ejército ya para exterminar en breve tiempo la gavilla levantada, ya para que en las jurisdicciones inmediatas no secunden el ejemplo de este escándalo, tanto más criminal cuanto que coincide con momentos en los que el interés primero de la isla es la conservación del orden para no comprometer objetos de inmensa importancia social. Vean cómo el discurso siempre dominante es siempre el mismo. Eso mismo dice la dictadura y dijo del 11 de julio. Más o menos utilizaba los mismos ejemplos. Sigue diciendo, sobre los criollos que sean cogidos, y aquí viene la amenaza, y que según bando publicado están ya incursos en la jurisdicción militar, caerá pronto inexorable el peso de la justicia. En el resto de toda la isla hay perfecta tranquilidad. Díganme si no se parece a lo de Díaz-Canel con el 11 de julio. En el resto de la isla hay perfecta tranquilidad. Cuando todos sabemos que la isla entera estaba en candela, sobre todo del centro hacia abajo, que Camagüey no se alzó el 10 de octubre, se alzan el 4 de noviembre en las Clavellinas, porque efectivamente a ellos lo tomó de sorpresa porque se adelantaron los acontecimientos y porque a partir del 4 de noviembre en adelante, pero ya estaban ya listos para alzarse y no solamente en Manzanillo, no solamente en Bayamo, sino en Tunas, en Holguín, en Santiago, en fin. Termina diciendo, lo que de orden del excelentísimo señor capitán general se publique en la Gaceta Oficial para generar conocimiento, Habana, 13 de octubre de 1868, el coronel jefe del ejército militar, o no sé qué querrá decir, interino José de Chesa, que es el que da este parte militar. Pues nada, esto es un documento histórico interesantísimo. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, además de decirnos lo que pasó y contarnos de una manera eh, muy interesante, porque esto es historia. Esto pasó 3 días después y es el parte oficial que se da en La Habana de este hecho. Genera la confusión que a partir de ese momento se le conoce como el grito de Yara. Cuando vimos por el mapa ahorita que Yara está lejos, muy lejos de la finca La de Majagua, incluso tiene a Manzanillo de por medio, donde decidieron no tomarlo porque Manzanillo sí estaba con mayores guarniciones militares. Dejando esto por sentado, quiero pasar a una foto histórica que es otro documento que quiero mostrarles, que es una foto que es la única foto que se conoce del 10 de octubre de 1868. Muchas personas no saben que había una foto en esa época. Es una imagen, realmente es un daguerrotipo, que es un tipo de foto que se hace muy primitiva, muy primaria, que es una foto donde se hace sobre un metal y se toma, en fin, fue un italiano amigo de Carlos Manuel de Céspedes que fue a la de Majagua y ese mismo día 10 de octubre de 1868 tomó esta foto. Pero esta foto tiene algo muy interesante, porque a pesar de que se ve que es una foto rara, porque parecen fantasmas todos, porque es un daguerrotipo, es una foto tomada, vean ahí, por Francesco Becantini, que es este señor que toma y que sale publicada en Bohemia el día 12 de octubre de 1962.
si mal no recuerdo. Creo que tenemos la Bohemia también. Pero esta foto, lo que quiero que presten atención antes de ir a la Bohemia, que también se las voy a enseñar, que aunque es una bohemia posterior al 59, es una bohemia histórica porque es la que revela esta foto. Recuerden, el archivo histórico de Cuba está en manos de la dictadura. Por eso es también muy importante que salvamos a Cuba y que sea una Cuba libre, donde todos tengamos acceso a la información y no solamente estas informaciones sesgadas, porque esta foto, con la importancia que reviste, debería estar en un museo, debería estar al acceso y tener nosotros una mejor versión. Aunque no se ve ahí, ahora les voy a mostrar lo que narraba el mismo Carlos Manuel de Céspedes un año después que él recibe esta foto, antes de que se cumpla un año, el 1 de octubre del año siguiente, del 69, que él mismo narra quién está en la foto. Pero en la foto, antes de irnos a esa parte de producción, quiero mencionarles quiénes están más o menos ahí. Ahí se encuentra Carlos Manuel de Céspedes y en el fondo los que están sentados, que apenas se ve, que parece una mancha blanca, es los 5 esclavos que forman parte de la finca, la de Majagua, al momento del alzamiento, que se le unen a Carlos Manuel de Céspedes. Es muy interesante porque cuando se habla de la libertad a sus esclavos, primero vale decir que no tenía esclavos, que esos esclavos ya no le pertenecían porque estaba endeudado efectivamente, debía a todos los santos y debía incluso la de Majagua, que no la había terminado de pagar del todo. La de Majagua costó aproximadamente 81.000 pesos de la época, cuando la compró con su hermano y producto de manejo irregular o de que él estaba más concentrado en el tema de la independencia que en el tema mercantil o económico, la de Majagua enseguida dejó pérdidas y con ello también dejó pérdida tener a los esclavos que ya no le pertenecían. Recordemos, para tener esclavos en esa época no era que usted tenía una dote de 100 esclavos, como quizás la tenía Francisco Vicente Aguilera, que era el hacendado con más esclavos en ese momento. Era muy costoso porque era una responsabilidad económica mantener ante las leyes de la misma metrópoli, las leyes esclavistas. Era muy costoso mantener esclavos bajo su dote, tenía que garantizarle una serie de servicios y factores para usted poder tenerlos, además de que costaban. Entonces tenían 5 esclavos, que los 5 están sentados debajo, ponme la foto de nuevo nuevamente, si es posible, producción. Están sentados debajo y todos estos esclavos se alzan con él, le da la libertad ese día a esclavos que no eran de él, porque eso es algo que pasó y es real en la historia, por lo que he podido leer en algunos lugares, y que además ellos todos murieron inmediatamente, prácticamente en la manigua cubana, en las luchas. Pero que esto es muy interesante porque son los que se alzan ese día y es la foto de Carlos Manuel de Céspedes con su hermano, con otros importantes patriotas. Aquí le voy a leer un escrito publicado posteriormente por el mismo Carlos Manuel de Céspedes, que lo encontré en un libro que se llama El camino de la desobediencia de Belio Tapia Traba, que es una novela de la vida de Céspedes de esta época y que tiene algunas cartas que él escribe, algo que escribe en sus diarios. Y entre las cosas que escribió está este escrito muy importante que les voy a compartir ahora para que lo vean, donde él narra esta foto y explica el valor histórico que tiene. Oigan esto, que esto también es histórico. Este escrito es hecho en el Cacaotal, oriente de Cuba, el 1 de octubre de 1869, un año después, casi un año después. Recordemos, esta foto es del 10 de octubre del 68. Dice así: hace un rato me hallaba yo revisando la correspondencia del extranjero, cuando llegó Masó, Bartolomé Masó asumo, con sus hombres. Lo primero que hizo fue entregarme una curiosa memoria del día del levantamiento contra España. Con toda franqueza debo admitir que ya no me acordaba de esta reliquia. Entre tantos rigores en que ha transcurrido mi vida, la había olvidado por completo, como se olvidan las cosas triviales o pasajeras. Enmascarado en la pasta de un egregio retrato de Isabel II, Francesco Becantini, que es este autor de este daguerrotipo, con toda la ironía que le es natural, era su amigo, me envió desde Manzanillo aquel hermoso daguerrotipo de grupo que en la gloriosa mañana del 10 de octubre nos hiciera a todos los patriotas reunidos en la de Majagua. Al centro aparezco yo. Si puede poner acá la foto, ahí está. Al centro aparezco yo, grave y taciturno. Entre Masó, Bartolomé Masó, que es el hermano Báguano que le comentaba ahorita, mi hermano Francisco Javier y Cambula. Cambula es la segunda mujer de Carlos Manuel de Céspedes que tiene tela, porque Cambula, que es la única dama que aparece ahí en la foto, todo se ve muy, muy mal, pero está ahí. Era una niña de 15 años que era hija del capataz de la finca,
que él se enamoró. Era una rubia bella, de estas rubias orientales, que incluso le parió varios hijos y que lo acompañó, que incluso, fíjense si es importante la figura de Cambula, que es la que cose la bandera conocida como la bandera de Céspedes. Pues nada, ahí está Cambula en esta foto y él sigue diciendo, mi hermano Francisco Javier y Cambula, luciendo orgullosa la bandera tricolor que en sus manos cosieron y enarbolaron. A los lados puedo identificar claramente a Juan Hall, miembro de la Logia Buena Fe, Jaime Santiesteban, igual, Ignacio Martínez, Ángel Mestre, Miguel García, en el suelo descamisados, oigan bien, esta es la parte más importante de lo que escribe Céspedes, en el suelo descamisados y con los torsos lustrosos por el sudor, están mis antiguos esclavos, recién liberados, empuñando feroces sus machetes y sus picas de yaya. Todos somos inmortales mientras posamos para el lente del genovés, mientras el azar no ha decidido todavía cobrar sus primeras víctimas. En 9 días, dice él, se cumplirá el primer aniversario de esa exclusiva fotografía. Algunos rostros captados en ese instante son hoy calaveras perdidas en tumbas anónimas, especialmente el de los esclavos, que todos murieron. Sombras a quienes tal vez les ha sido deparada la incógnita del porvenir. Vean cómo escribía Céspedes. Porque toda fotografía de guerra es un discreto glosario de sobrevivientes y difuntos, un compendio aleatorio de permanencias y desapariciones súbitas. ¿Quién será el último en desvanecerse? Solo Dios tiene la respuesta. Fíjense la melancolía con que él escribía, cómo la prosa de alguien que era un hombre bien inteligente, aunque en los libros españoles aparece como de un intelecto promedio, el de Céspedes, claro, narrado por los españoles que lo odiaban y han creado toda esta leyenda negra alrededor de Carlos Manuel de Céspedes. Pues para seguir en este flujo de información, recordemos que la Asamblea de Guaymaro, que es algo muy importante, donde efectivamente ya Carlos Manuel de Céspedes aparece y es nombrado presidente de la República y se adopta la Constitución de Guaymaro, que es la primera constitución de la República en armas. Recordemos que después vino la de Baraguá, Jimaguayú, la Yaya, todo eso que he hablado ya en programas anteriores, que son constituciones de la Manigua. Oh, voy a mostrarles algo. La bohemia, esto es una bohemia histórica. Esta bohemia que es del 12 de octubre, eso está en internet, la pueden descargar para que vean lo que se escribe ahí, de 1962. Esta bohemia, ya después del 59 y con todo el sesgo político que ya miren a Carlos Mar y toda esta, la herencia cultural, mire cómo se titula. Es muy interesante ver el periodismo de esa época, que era un periodismo muy entregado a esta causa socialistoide del sátrapa de Fidel Castro y sus bandidos. Pues nada, en la Bohemia esta, en la página 40, se pone por primera vez, o por primera vez yo supe de analizando la historia de esta foto que le acabo de mostrar. Baja, es la página 40, producción, que es una bohemia histórica. Pues nada, en la página 40 aparece efectivamente este relato y esta foto que ellos ponen, que se ve muy chiquita y muy rara, se ve incluso peor de la que le acabo de mostrar. Es la página 40, la estás... Ok, en lo que la van buscando no hay problema, la puedes buscar. Mírala ahí, es esa. Ese lo puedes, si la puedes aumentar, no sé si podrías. No, ¿verdad? No importa. Eso que ven a mano izquierda, que está más SEO en la primer artículo y al lado está, pues el de al lado es esa foto que se fue publicada en Bohemia el 12 de octubre de 1962. Y entonces de ahí yo saco le sigo la pista a esta información para que después las ciberclarias no digan que no, que eso, sí, de esto se ha hablado, pero se ha hablado de manera muy somera. Es la única que yo recuerdo así de esa época que referencia que hicieron a esto, que es un documento histórico. Esta foto es algo histórico realmente porque es la única foto de ese momento y demuestra que eran hacendados, que eran personas muy adelantadas para su tiempo. La fotografía en Cuba no era algo común, por eso tenemos tan poca fotografía de nuestros héroes, se tomaban muy pocos selfies en esa época. Pues nada, pasando ya por encima de esto, vamos a llegar a la Asamblea de Guaymaro, que es otro evento muy importante, porque justo en la Asamblea de Guaymaro se determina, pues, además, que fue el 10 de abril del 69, que no es una historia que no voy a hacer por razones obvias, pero quiero parar en las tres figuras fundamentales elegidas allí
o allí como razón de la Asamblea de Guaymaro, porque hay una figura que no fue elegida exactamente ahí, que fueron las figuras importantes de la masonería en esa época. Como presidente de la República, todos sabemos que fue electo Carlos Manuel de Céspedes, que era el venerable maestro de la Logia Buena Fe. Como secretario de la Cámara de Representantes fue elegido Salvador Cisnero Betancur, el marqués de Santa Lucía, que era el venerable de la Logia Tínima número 16, que era el tercero en mando, porque el segundo en mando, en ese momento era el segundo, pero posterior a esto, a esta convención, a esta asamblea, no llegó Francisco Vicente Aguilera, porque la historia reconoce que se encontraba enfermo, incluso se había dicho que estaba muerto en ese momento por la enfermedad, y que por esa razón no llegó y por eso no se le dio ningún cargo. Él ni siquiera participó en la asamblea de Guaymaro, siendo una de las figuras más importantes del alzamiento. Posterior a esto, el día 24 de febrero de 1870, se crea por la Cámara por los camerales, la Cámara de Representantes de la República en Armas, se designa un nuevo cargo, que es el cargo de vicepresidente de la República en Armas, y se le nombra a Francisco Vicente Aguilera como esta persona designada a ocupar este puesto. O sea, quedaba configurada así el cuadro de los principales funcionarios de la República en Armas. Presidente Carlos Manuel de Céspedes, venerable de la Logia Buena Fe de Manzanillo. Vicepresidente Francisco Vicente Aguilera, venerable maestro de la Logia Estrella Tropical número 19 de Bayamo. Y secretario de la Cámara de Representantes, el venerable maestro de la Logia Tínima número 16 del Camagüey. Por lo tanto, sabemos clara, es muy obvio que la participación que tuvo la masonería y la influencia que tuvo en esta guerra fue fundamental. O sea, ya para llegar a conclusiones, les puedo decir que como mismo el Partido Revolucionario Cubano, creado por José Martí, fue la cuna donde se forjó la guerra del 95, esa guerra necesaria que llamó Martí. Asimismo, el Gran Oriente de Cuba y las Antillas es la cuna donde se forjó la guerra de los 10 años. Como mismo no se puede hablar de una guerra del 95 sin hablar del Partido Revolucionario Cubano, que es este partido que unió a todas las tendencias políticas de la época. No se puede hablar de la guerra de los 10 años en plata, o no se puede hablar en propiedad, o con la historia de verdad en la mano, si no se habla del Gran Oriente de Cuba y las Antillas, que es esta organización creada por Vicente Antonio de Castro desde el 62 y que dejó de existir curiosamente el mismo 10 de octubre de 1868. Muy curioso. Se crea en el 28 de marzo del 62 y deja de existir, se desintegra el Gran Oriente de Cuba y las Antillas el 10 de octubre de 1868. Esto es muy llamativo. Esta es la primera conclusión. La segunda, Carlos Manuel de Céspedes, nuestro hermano masón, mi hermano masón, fue un patriota íntegro, fue un patriota colosal, alguien verdaderamente que puso por delante de todo su ego y de todo lo que se puede hablar de sus defectos humanos, que los tuvo y los tuvo muy graves, que hay que decirlo, puso por delante de todo eso la causa. Y eso hay que recordarlo una y otra vez. Para alguien en una mesa o en un escritorio o en una cátedra, es muy fácil con un libro delante juzgar a un hombre que realmente se sometió y puso la vida al riesgo, en el límite, siendo un hacendado, siendo una persona de cuna millonaria, siendo alguien que tenía ya un oficio intelectual, que tenía una capacidad de abrirse paso en esa sociedad, y sin embargo él puso todo eso a un lado para servir a la causa. Como mismo hablamos de los duelos, cuando fue a duelo, se retaron a duelo entre él y Ignacio Agramonte, cómo fueron capaces los dos de deponer su ego para la causa, que es una enseñanza que nos debe llegar al día de hoy. Tercera conclusión, no es el grito de Yara. Yo mismo lo llamo el grito de Yara porque es más conveniente. Incluso en el mundo entero, yo he visto a españoles, politólogos, historiadores españoles, que hablan del grito de Yara, aun y cuando ellos saben que es el grito de la de Majagua, porque ellos dicen que es más fácil para ellos ubicarlo en el mapa, que la de Majagua es más complicado para alguien que no es cubano. Desgraciadamente el cubano no conoce su historia y desgraciadamente ni saben la ubicación geográfica. Es más, les tengo un video que no sé si producción lo pueda poner de la actualidad de la de Majagua para que ustedes vean este material en imágenes que nos llega audiovisual, que nos llega de la actualidad de la de Majagua después de tantos años de dictadura
y que ellos se llenen la boca hablando de historia de Cuba y de todas estas cosas, y cómo tienen a este ingenio, a esta antigua finca, en qué condiciones viven las personas allí. Es un reportaje de hace 6 años, si mal no recuerdo, Diario de Cuba, que la producción está haciendo lo necesario por encontrarlo, pero bueno, llegando a la tercera conclusión, no es más grito de Yara, es grito de la de Majagua, como debería llamarse, porque realmente el grito se dio en la de Majagua, que está más cerca de Manzanillo, que de Yara. Yara es un poco distante, que es una población a donde llegan, un poblado donde llegan en la noche del día 10, después de haberse efectuado el grito, el lanzamiento o el manifiesto del 10 de octubre que le leí hace unos días, en la mañana del día 10 de octubre en la de Mojagua. Por lo tanto, grito de Yara es un error histórico, producto de eso que le mostré del diario de La Habana. Cuarta conclusión, la masonería cubana en su momento puso las herramientas de esta institución en manos de los patriotas para ser usada por una causa que considero una causa justa. Hoy la masonería, desgraciadamente, en Cuba se sostiene en manos de hombres que ponen el ego delante de la causa y no son capaces de percatarse el daño que le causan a la institución, a su historia, que es una vergüenza. Muchos de ellos celebran como fechas históricas estos días y a estos héroes que para nada representan ellos. Desgraciadamente, la masonería en Cuba, como he dicho muchas veces, está atravesando una de las crisis históricas más importantes de su vida en Cuba, de su trayectoria en Cuba, y esa crisis está dada por una dictadura comunista de 65 años que es liberticida y mata al librepensador y mata el honor en los hombres. Desgraciadamente es así, es una realidad que tenemos que aceptar. Pero para todos aquellos que dicen que la masonería no debe ser empleada en cuestiones políticas, la historia de Cuba lo desmiente. Y ya le puse 3 ejemplos de estos 3 libros. El libro de Francisco Ponte Domínguez del 52, el libro de Eduardo Torres Cueva, que es uno de los talentos serviles, que es ese espectáculo bochornoso que diría el poeta, y el libro de Camila, que es esta valiente periodista independiente en Cuba. Pues nada, con estos fundamentos les voy a poner el video y les voy a dejar con una frase de Martí. Vean este video, que es un video más o menos corto de Diario de Cuba de hace 6 años. Oigan esto, ponle por favor sonido para que escuchen la realidad de este territorio, para que cuando me hablen de historia, cuando me hablen de lo que esa revolución hace o esa involución, que revolución es otro de estas metalenguajes que usa la dictadura para encubrir sus fechorías, miren lo que hacen con nuestra memoria histórica. A unos escasos 8 kilómetros de la ciudad de Manzanillo, en la suroriental provincia cubana de Granma, se Este encuentra video el parte de la Monumento Nacional glorieta de en Majagua, Manzanillo. otrora ingenio de homónimo nombre, donde el 10 de octubre de Sube un poquito 1868, más. Carlos Manuel de Céspedes iniciase la lucha por la independencia de Cuba. Por primera vez, Céspedes se refiere a los esclavos como ciudadanos. Se le da este título por primera vez a los negros esclavos en Cuba. Es decir, que lo convierte de aquella especie de animal, de carga, de mercancía, de una propiedad que podía comprarse o vender, a un ser humano, a un hombre como tal, dándoles todos los derechos que tenían los hombres. A pocos metros de este sitio se encuentra el batey de mismo nombre, donde residen cerca de un centenar de familias que dedican su hacer básicamente a la agricultura. La tierra no es muy fácil cultivarla porque no hay muchas condiciones, entonces depende del clima de la naturaleza, de la lluvia que te caiga, ¿ves? Eso depende. Aquí se vive pero desfavorable, se vive desfavorable, ¿ves? Que no tienen las condiciones. No tengo para hacer casa, ni comprar nada, ni nada. Hace 14 años que estoy haciendo esto y aquí es piedra nada más. Es un bulto de tierra. No te... ¿Y te han ayudado? ¿Alguien te ha ayudado? Jamás. Jamás nos han ayudado nadie. Sí, aquí se empezó la lucha por la independencia porque esto está tan crítico. Aquí la mayoría de las personas quedaron fuera de la cooperativa. Aquí la gente no tiene trabajo, nada más es una vez al año. Una vez al año nada más. Hace 150 años que iniciaron por este mismo sitio las luchas por una Cuba que aspira a un ser independiente. Aquí la esperanza de un futuro mejor se difumina en la cotidianidad de estas personas. Nunca hemos visto a nadie que haya venido a preocuparse por nosotros, por cómo nosotros vivimos y cómo es la situación de nuestra vida. Cuando nosotros a veces llega la tarde y no tenemos nada que decir, porque la bodega no trae, no hay más nada donde comprar nada aquí. Aquí no se vende nada. Si no hay arroz en la bodega,
¿dónde nosotros buscamos arroz? Tenemos que salir de aquí del barrio a buscar arroz donde lo encontremos, y si no encontramos, pues venir para la casa a inventar qué comemos. La vianda que cosechamos nosotros mismos cuando podamos, si no hay vianda no podemos alimentarnos. No hay arroz ahora en la bodega. ¿Y entonces cómo se las arreglan? Bueno, imagínate, mija, pasar hambre de hora por delante. Yo estoy viviendo en una casita, estaba en una casita de cubanos, sí, y no, se me murió mi Miren las papá y mi condiciones. mamá. No tengo 65 casa años de de vivir. dictadura después. Me mandaron me llevaron a la vivienda para que recogiera dinero por todas las casas. Y todavía no me han hecho la casa. Esto era un hecho histórico, ¿ves? Fuera para que viera más cosas, más atención, cosas para los muchachos. Así que nosotros decían que iban a hacer, y entonces me dieron todo aquello de allá, mando casa para allá. Entonces me dijeron que nos iban a hacer para acá, pero hay una cosa que dicen que van a hacer una cosa ahora y después no sé, no entiendo la manera de cómo llevan esto. ¿Qué sentido tiene resaltar este hecho histórico de hace 150 años, cuando a menos de 150 metros estas personas sobreviven en una realidad tan aplastante como la de aquella época? Pues nada, aquí lo tienen. Muchas gracias a Diario de Cuba por permitirnos usar su material. Esto es algo que es historia, que es la realidad de esa Cuba sometida por 65 años. Aguantar tanto para llegar a esto es realmente triste. Entonces, con eso voy cortando ya este asunto de... Saludos, mi hermano. Voy ya dejando aquí el asunto del 10 de octubre. Espero que tengan alguna forma diferente, una nueva visión, les haya dejado un nuevo sabor, esta forma de contar la historia, porque desgraciadamente se reconoce muy poco la labor que ha hecho la masonería en esta independencia que todavía por conquistar está todavía, porque a pesar de que somos aparentemente libres, realmente somos la vergüenza de la historia con esta dictadura que nos ha hecho neocolonia de Rusia, de Venezuela, de la Unión Soviética y de cuanto marido aparezca por ahí, que esté dispuesto a pagarle a ellos su modo de vida, aunque entreguen al cubano a guerras horribles y acciones horribles que son de mercenarismo y de empobrecimiento y falta de libertades y derechos humanos en la patria.